Bienvenidos a Historias Escalofriantes, el lugar donde las historias de terror cobran vida. Prepárense para sumergirse en relatos escalofriantes que les pondrán los pelos de punta. Si les gusta el miedo, no olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna historia. Además, déjennos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Queremos saber de qué rincón del mundo nos acompañan. Ahora apaguen las luces, suban el volumen y déjense llevar por el terror. Hay lugares en este mundo donde las tradiciones antiguas no se cuentan en los libros, sino que se viven en silencio. Pueblos donde la gente prefiere no hacer preguntas, donde ciertos caminos no se recorren de noche, y donde todos saben que hay cosas que es mejor dejar en paz. Esta historia sucedió en uno de esos lugares, un pueblo pequeño, olvidado entre las montañas, donde la niebla baja tan espesa que parece tragarse las casas. Y aunque parezca increíble, todo lo que está a punto de escucharse ocurrió de verdad. Hay testigos, hay pruebas, y hay un silencio que todavía pesa sobre ese lugar. Efrén era un maestro joven, de apenas 28 años, originario de la ciudad. Había estudiado en la universidad y soñaba con hacer la diferencia en la educación. Cuando le ofrecieron el puesto en aquella secundaria rural, aceptó sin pensarlo 2 veces. Quería ayudar, quería enseñar, quería creer que podía cambiar vidas. El pueblo se llamaba San Miguel de las Sombras, un nombre que a Efrén le pareció poético cuando lo leyó en el contrato. No imaginaba entonces que ese nombre guardaba un significado muy distinto al que él creía. Llegó un lunes de octubre. La escuela era un edificio viejo, con paredes de adobe y ventanas pequeñas que dejaban pasar poca luz. Solo había 3 salones, y él se encargaría de los estudiantes de segundo grado. 16 muchachos en total, casi todos hijos de campesinos, con miradas tímidas y manos curtidas por el trabajo. Desde el primer día, Efrén notó algo extraño en uno de ellos. Se llamaba Diego. Era un chico delgado, de cabello negro y ojos profundos que parecían mucho más viejos que su rostro de 15 años. Diego nunca faltaba a clases. Eso no sería raro, excepto por un detalle que llamó la atención del maestro desde la primera semana. Cada mañana, Diego llegaba con arañazos en los brazos y en el cuello, arañazos frescos, algunos todavía con sangre seca. Sus manos siempre estaban sucias de tierra, como si hubiera estado escarbando en el suelo. Su uniforme, aunque limpio, tenía manchas que no se quitaban con el lavado. Y había algo más, un olor, como a tierra mojada, a hojas podridas, a algo salvaje. Efrén intentó hablar con él después de clase. «Diego, ¿está todo bien en tu casa? Noto que llegas lastimado». El muchacho lo miró fijamente, sin parpadear, y respondió con voz tranquila. «Estoy bien, maestro, solo me caigo en el camino. Es de noche cuando regreso». «¿Por qué regresas de noche? ¿Dónde vas?» Diego sonrió. No fue una sonrisa amable. Fue una sonrisa que hizo que a Efrén se le erizara la piel. «Tengo cosas que hacer, maestro, cosas de familia». Y sin decir más, tomó su mochila y se fue. Efrén preguntó a los otros maestros sobre Diego. La maestra de español, una mujer mayor llamada Refugio, bajó la voz cuando respondió. «No hagas preguntas sobre ese muchacho, Efrén. Su familia es de las antiguas, de las que guardan secretos. Aquí todos lo sabemos, por eso nadie se mete». «¿Qué secretos?», preguntó Efrén sintiendo una mezcla de curiosidad y preocupación. La maestra Refugio negó con la cabeza. «No es algo que se diga, es algo que se sabe, y créeme, es mejor no saber». Pero Efrén no pudo dejarlo ir. Era maestro. Era su responsabilidad cuidar a sus estudiantes. Si Diego estaba en peligro, si alguien le hacía daño, él tenía que hacer algo. Las semanas pasaron y los arañazos seguían apareciendo. Pero había algo más. Efrén comenzó a notar que Diego dormía en clase. No era un sueño normal. Era como si el muchacho estuviera completamente agotado, como si no hubiera dormido en días. Cuando Efrén lo despertaba, Diego abría los ojos de golpe, con una mirada confundida, casi animal, antes de recordar dónde estaba. Una tarde, Efrén decidió seguirlo. Esperó escondido detrás de la escuela hasta que las clases terminaron. Vio a Diego salir y tomar el camino que llevaba hacia el monte.
El sol ya empezaba a bajar. Efrén lo siguió a distancia, manteniéndose oculto entre los árboles. El camino era largo y subía por la ladera de la montaña. Diego caminaba rápido, sin voltear atrás, como si supiera exactamente a dónde iba. Después de casi una hora de camino, llegaron a un claro en el bosque. Había una casa pequeña, casi en ruinas, rodeada de árboles tan juntos que apenas dejaban pasar la luz. Diego entró. Efrén se quedó escondido observando. El cielo se oscurecía rápido. Pensó en regresar, pero algo lo detuvo. Necesitaba saber. Entonces vio humo salir de la casa. Y un olor extraño llegó hasta él. Algo como hierbas quemadas, pero también algo más fuerte, más penetrante. Un olor que le revolvió el estómago. La puerta de la casa se abrió. Diego salió. Pero ya no era Diego. Efrén sintió que el corazón se le detenía. Lo que vio no podía ser real. No podía estar pasando. Pero lo vio. Lo vio con sus propios ojos. El cuerpo del muchacho se retorcía. Los huesos crujían con un sonido horrible, como ramas secas rompiéndose. La piel se estiraba y se cubría de pelo negro. Las manos se convertían en garras. La cara se alargaba. La boca se llenaba de colmillos. Los ojos brillaban amarillos en la oscuridad. Diego se había convertido en un animal. Un perro negro enorme del tamaño de un becerro, con ojos que brillaban como linternas en la noche. Efrén quiso gritar, pero no pudo. Quiso correr, pero sus piernas no respondían. Se quedó paralizado, escondido detrás de un árbol, viendo cómo aquella criatura levantaba el hocico y olfateaba el aire. Y entonces la criatura volteó, directamente hacia donde estaba Efrén. Sus miradas se encontraron. Los ojos amarillos del animal se clavaron en los ojos del maestro, y Efrén supo que lo había visto. Supo que Diego sabía que él estaba ahí. La criatura gruñó, un sonido profundo, gutural que hizo temblar el suelo. Efrén finalmente pudo moverse, se dio la vuelta y corrió. Corrió como nunca había corrido en su vida. Corrió sin mirar atrás, sin importarle las ramas que le golpeaban la cara, sin sentir el dolor en los pulmones. Solo corría, porque sabía que si se detenía, si esa cosa lo alcanzaba, todo terminaría. Escuchó pasos detrás de él. No eran pasos humanos. Eran las pisadas de algo pesado, algo rápido, algo que corría en 4 patas. Los gruñidos se acercaban. Efrén tropezó, cayó, se levantó y siguió corriendo. Las luces del pueblo aparecieron a lo lejos. Casi llegaba. Casi estaba a salvo. Llegó a su casa, una pequeña habitación que rentaba en la orilla del pueblo. Cerró la puerta de golpe y pasó el cerrojo. Se dejó caer contra la pared, respirando agitado, el corazón golpeándole el pecho tan fuerte que pensó que se le saldría. Esperó. Esperó en la oscuridad, escuchando. Pero no pasó nada. El silencio de la noche lo envolvió. Solo se oía el viento entre los árboles. Efrén no durmió esa noche. Se quedó sentado en el suelo con la espalda contra la puerta esperando que amaneciera. Cuando la luz del sol finalmente entró por la ventana, sintió un poco de alivio. Pero sabía que algo había cambiado. Sabía que había visto algo que no debía ver, y sabía que Diego lo sabía. Al día siguiente, Efrén llegó a la escuela con ojeras profundas y las manos temblando. Había pensado en no ir, en inventar una excusa, quizás decir que estaba enfermo. Pero algo en su interior le decía que faltar sería peor, que esconderse sería peor. Durante toda la mañana evitó mirar hacia donde estaba Diego, pero podía sentir sus ojos sobre él. Podía sentir esa mirada fija, constante, que no se apartaba ni un segundo. Cuando finalmente se atrevió a voltear, Diego estaba sonriendo. La misma sonrisa de antes, esa sonrisa que no tenía nada de humano. Las clases terminaron y Efrén se quedó en el salón, ordenando papeles que no necesitaban orden, borrando el pizarrón que ya estaba limpio. Esperó hasta estar seguro de que todos se habían ido. Entonces caminó rápido hacia su casa, mirando constantemente sobre su hombro. Esa tarde habló con la maestra Refugio. Necesitaba decirle a alguien lo que había visto, aunque sonara imposible. «Vi a Diego transformarse», le dijo en voz baja cuando estuvieron solos en la sala de maestros. «Vi cómo se convertía en un animal, en algo que no era humano.
La maestra Refugio cerró los ojos y suspiró. Cuando los abrió había tristeza en ellos. Te lo advertí, Efrén. Te dije que no hicieras preguntas. Hay cosas en este pueblo que vienen de antes, de mucho antes. Los nahuales existen, siempre han existido. Y la familia de Diego, ellos son de los últimos que conservan ese poder. ¿Y la gente lo sabe? ¿Y nadie hace nada? ¿Qué vamos a hacer? Es su naturaleza, es lo que son. Mientras no lastimen a nadie, mientras mantengan sus cosas en el monte, la gente prefiere no meterse. Pero tú, ella lo miró con preocupación real. Tú lo seguiste, lo viste transformarse. Ahora él sabe que tú sabes. Y eso, Efrén, eso es peligroso. ¿Qué va a pasar? La maestra negó con la cabeza. No lo sé, pero ten cuidado, cierra bien tu casa, no salgas de noche y reza, reza mucho. Efrén regresó a su habitación cuando todavía había luz. Cerró la puerta con llave y también la ventana. Empujó su escritorio contra la puerta, aunque sabía que si esa criatura quería entrar, un mueble no la detendría. La noche cayó sobre el pueblo como una manta pesada. Efrén se acostó en su cama sin quitarse la ropa, con la luz encendida. Intentó leer, intentó distraerse, pero sus ojos volvían una y otra vez hacia la ventana. A la medianoche escuchó el primer sonido, un rasguño suave en la puerta, tan suave que al principio pensó que lo había imaginado. Pero luego vino otro, y otro. Se levantó despacio de la cama. El rasguño continuaba. No era como si alguien tocara. Era como si algo con garras arañara la madera, dejando marcas. «Maestro», dijo una voz del otro lado. Era la voz de Diego, pero sonaba extraña, como si le costara trabajo formar las palabras. «Maestro, sé que está ahí. Sé que me vio». Efrén no respondió. Se quedó inmóvil en medio de la habitación. «Abra la puerta, maestro, necesitamos hablar». «Vete, Diego, déjame en paz». Hubo un silencio. Luego un gruñido bajo. Y después nada. Efrén esperó toda la noche sin dormir, pero no hubo más sonidos. Cuando amaneció, abrió la puerta con cuidado. No había nadie afuera, pero en la madera de la puerta había marcas, arañazos profundos, 4 líneas paralelas que habían atravesado la pintura hasta llegar a la madera. Esa mañana, Diego no fue a clases, tampoco al día siguiente. Efrén empezó a pensar que tal vez todo había terminado, que el muchacho se había asustado también, que lo dejaría en paz. Pero estaba equivocado. La tercera noche los rasguños volvieron, esta vez más fuertes, más insistentes, y la voz de Diego sonaba diferente. «Maestro, ¿por qué me siguió? ¿Por qué no pudo quedarse quieto?» Efrén no respondió. Apagó la luz y se escondió debajo de la cama como un niño asustado. Escuchó cómo algo caminaba alrededor de la casa. Escuchó cómo olfateaba en la ventana. Escuchó ese respirar pesado, animal, que hacía vibrar el vidrio. No puede esconderse para siempre, maestro. Eventualmente tendrá que salir. Cuando amaneció, Efrén decidió que tenía que irse. No importaba el contrato, no importaba nada. Tenía que salir de ese pueblo. Empacó sus cosas, lo poco que tenía, y esperó a que saliera el sol completamente antes de salir. Pero cuando abrió la puerta, Diego estaba ahí, parado en medio del camino, con su uniforme escolar, con su mochila al hombro, como si nada. Pero sus ojos ya no eran completamente humanos. Tenían ese brillo amarillo, ese brillo que Efrén había visto en el monte. «Buenos días, maestro. ¿A dónde va?» «Tengo que hacer unas compras en el pueblo». «No mienta, maestro. Vi su maleta». Diego se acercó. Efrén retrocedió hasta quedar pegado a la pared. «Usted vio algo que no debía ver. Mi familia está molesta. Dicen que ahora es un problema. Dicen que sabe demasiado». «No voy a decir nada, lo juro. Solo quiero irme». Diego ladeó la cabeza, como lo haría un perro. «No puede irse, maestro. Ya es parte de esto. Ya está conectado». «¿Qué quieres de mí?» Diego sonrió. Y por un momento sus dientes parecieron más largos, más afilados. «Nada, maestro. Solo que entienda que hay reglas viejas. Y cuando alguien las rompe hay consecuencias». El muchacho se dio la vuelta y se fue caminando tranquilamente, como si hubieran estado hablando del clima. Efrén se quedó ahí, temblando, sin poder moverse. Esa noche, Efrén no regresó a su casa. Durmió en la escuela, en su salón,
con las puertas cerradas. Pero no sirvió de nada, porque a la medianoche escuchó pasos en el pasillo. Pasos que no eran humanos. El sonido de garras sobre el piso de cemento. La puerta comenzó a temblar. Algo la golpeaba desde afuera, cada golpe más fuerte que el anterior. Efrén se escondió debajo de su escritorio, tapándose la boca para no gritar. La puerta cedió. Se abrió de golpe con un crujido de madera astillada. Y ahí estaba, la criatura, el nahual, enorme, negro, con ojos que brillaban en la oscuridad. Entró al salón despacio, olfateaba el aire, buscándolo. Efrén cerró los ojos. Rezó todas las oraciones que recordaba de su infancia. Pero cuando abrió los ojos, la criatura estaba frente a él, su hocico a centímetros de su cara. Lo miró, y en esos ojos amarillos, Efrén pudo ver algo: inteligencia, conciencia. Diego estaba ahí adentro, viendo, sabiendo exactamente lo que hacía. La criatura gruñó una última vez. Luego se dio la vuelta y salió, dejando a Efrén temblando, llorando, completamente roto. Pero Efrén sabía que no había terminado. Sabía que esto era solo el principio. Los días siguientes fueron una pesadilla de la que Efrén no podía despertar. Ya no dormía, ya no comía bien. Cada sombra le parecía amenazante. Cada ruido en la noche lo hacía brincar. Los otros maestros empezaron a notar su aspecto demacrado, las ojeras que se hacían más oscuras cada día, la forma en que sus manos temblaban cuando sostenía la tiza. Diego regresó a clases. Se sentaba en su lugar de siempre, con esa sonrisa que nunca desaparecía. A veces, durante la clase, Efrén sentía su mirada, y cuando volteaba, el muchacho lo observaba sin parpadear, sin moverse, como un depredador que vigila a su presa. La maestra Refugio intentó ayudarlo. Le llevó hierbas que, según ella, lo protegerían. Le dio un rosario bendecido por el padre del pueblo vecino. Le dijo que pusiera sal en las puertas y ventanas. Hay formas de protegerse de los nahuales, le explicó. Pero si ya te marcaron, si ya decidieron que eres su objetivo, es difícil, muy difícil. ¿Por qué yo?, preguntó Efrén con la voz quebrada. Solo quería ayudar, solo quería ser un buen maestro. A veces, Efrén, la curiosidad tiene un precio, y en lugares como este ese precio puede ser muy alto. Efrén intentó todo lo que la maestra le sugirió. Puso sal en su puerta, colgó el rosario sobre su cama, quemó las hierbas que le habían dado. Pero nada funcionaba. Cada noche, a la medianoche exacta, escuchaba los rasguños. Cada noche, la voz de Diego lo llamaba desde afuera. «Maestro, ya es hora, ya no puede seguir escondiéndose». Una semana después de aquella noche en la escuela, Efrén ya no podía más. El miedo lo estaba consumiendo. Cada día se veía peor. Cada noche era un tormento. Decidió que tenía que escapar. No le importaba el contrato, no le importaba nada. Tenía que salir de ese pueblo antes de que fuera demasiado tarde. Esa tarde empacó todo lo que pudo cargar. Tomó su mochila y esperó a que hubiera suficiente luz para salir. No podía esperar hasta el amanecer del día siguiente. Tenía que irse ya. Salió de su casa cuando el sol todavía estaba alto. Caminó rápido hacia la carretera que llevaba al pueblo vecino. Pensaba caminar toda la tarde y la noche si era necesario. Cualquier cosa con tal de alejarse de ahí. Pero cuando llegó a la salida del pueblo, Diego estaba ahí, bloqueando el camino. «¿A dónde va, maestro?» «Déjame pasar, Diego, por favor». «No puedo hacer eso. Usted vio lo que no debía ver. Rompió las reglas antiguas». «No voy a decir nada, te lo juro, solo déjame ir». Diego ladeó la cabeza. Sus ojos ya tenían ese brillo amarillo, incluso con la luz del día. «No es tan simple, maestro. Una vez que se ve, no se puede dejar ir. Es parte de nuestra tradición. Es lo que debe hacerse». «No, por favor». Efrén intentó correr hacia otro lado, pero había más. 2 figuras salieron de entre los árboles. Luego 3 más. Todas con los mismos ojos brillantes. Todos nahuales. La familia completa. Lo rodearon, no como humanos, sino como animales cazando, moviéndose en círculo, acorralándolo sin prisa. Efrén cayó de rodillas. «Por favor», suplicó. «Por favor, no me hagan daño». Diego se acercó.
Se agachó frente a él. No es personal, maestro. Son solo las reglas. Usted vio. Y lo que se ve, no se puede dejar ir. La noche cayó rápido. Las figuras empezaron a cambiar. Efrén escuchó los huesos crujir, vio las formas retorcerse y supo que no había escapatoria. Lo último que vio fueron esos ojos amarillos brillando en la oscuridad. Docenas de ellos, rodeándolo, acercándose. Lo último que sintió fue el miedo absoluto. Y después, nada. A la mañana siguiente, el cuerpo de Efrén fue encontrado en el claro del monte, en el mismo lugar donde él había visto a Diego transformarse. Estaba tendido en el centro de un círculo de piedras antiguas, colocadas de una forma que nadie en el pueblo se atrevió a tocar. Tenía marcas en el cuerpo, símbolos extraños trazados con algo oscuro. Sus ojos estaban abiertos, mirando al cielo, pero no había vida en ellos, y alrededor de su cuerpo, docenas de huellas. Huellas de algo grande, algo que caminaba en 4 patas. Las autoridades del pueblo vecino vinieron a investigar. Preguntaron, tomaron fotografías, escribieron reportes. Pero nadie del pueblo habló, nadie dijo nada. Cuando les preguntaban, bajaban la mirada y negaban con la cabeza. El caso quedó sin resolver. Oficialmente dijeron que había sido un animal salvaje, que el maestro se había perdido en el monte y tuvo mala suerte, que esas cosas pasan en lugares remotos. La escuela cerró por una semana. Cuando volvió a abrir había un nuevo maestro. Este era del pueblo. Conocía las reglas. Sabía qué preguntas no hacer. Diego siguió asistiendo a clases, puntual como siempre, con sus arañazos frescos cada mañana, con tierra bajo las uñas, con esa sonrisa que nunca desaparecía, y cuando el nuevo maestro lo veía llegar, simplemente asentía y desviaba la mirada. Porque él sabía, todos sabían. Pero en San Miguel de las Sombras, hay cosas que es mejor no ver. Hay secretos que es mejor no conocer. Y hay reglas antiguas que nunca se rompen. Continuamos. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar con la razón. Cosas que pasan en los caminos solitarios, cuando la noche está más oscura y no hay nadie cerca para ayudarnos. A veces pensamos que conocemos todo lo que existe, que todo tiene una explicación lógica, pero la verdad es que hay fuerzas antiguas, seres que caminan entre nosotros desde hace siglos, mucho antes de que las ciudades existieran. Y cuando uno se encuentra con ellos, ya es demasiado tarde para escapar. Esta historia pasó hace algunos años en las afueras de Oaxaca. Es real, sucedió de verdad. Y aunque muchos no quieren hablar de ello, los que viven en esa zona todavía recuerdan lo que le pasó a Tomás. Tomás era un hombre sencillo, de unos 45 años, que trabajaba como taxista nocturno en los alrededores de la ciudad. No tenía familia, vivía solo en un cuarto pequeño cerca del mercado, y su único ingreso venía de los viajes que hacía durante la noche. No era un trabajo fácil. Las carreteras estaban vacías a esas horas, llenas de curvas peligrosas y rodeadas de cerros oscuros donde no llegaba la luz de los postes. Pero Tomás no tenía miedo. Llevaba años haciendo lo mismo. Conocía cada camino, cada curva, cada desviación. Esa noche de octubre empezó como todas las demás. Tomás encendió su taxi viejo, un auto blanco con los asientos gastados y el tablero lleno de estampitas de santos. Siempre rezaba una oración antes de salir, un hábito que su madre le había enseñado cuando era niño. Salió del estacionamiento cerca de las 11 de la noche y comenzó a recorrer las calles buscando pasajeros. La ciudad estaba tranquila. Pocas personas caminaban por las banquetas. Tomás dio varias vueltas sin encontrar a nadie que necesitara un viaje. Ya estaba pensando en regresar a casa cuando, al pasar por una calle poco iluminada cerca de la salida hacia los pueblos, vio a un hombre parado bajo un árbol grande. El hombre levantó la mano haciendo la señal para que se detuviera. Tomás frenó y bajó la ventanilla. El hombre se acercó despacio. Era alto, delgado, vestía con ropa oscura y un sombrero que le cubría parte del rostro. No dijo nada al principio, solo abrió la puerta trasera y se subió al auto. «Buenas noches», dijo Tomás mirándolo por el espejo retrovisor. El hombre no contestó.
Solo se quedó ahí sentado, quieto, con las manos sobre las rodillas. Tomás esperó unos segundos, pero el pasajero seguía en silencio. ¿A dónde lo llevo?, preguntó Tomás de nuevo, un poco incómodo por el silencio. Al Cerro de San Martín, respondió el hombre finalmente. Su voz era grave, pausada, como si cada palabra le costara trabajo. Tomás sintió un escalofrío. El Cerro de San Martín estaba lejos, a casi 1 hora de camino por una carretera solitaria que subía entre los montes. No era un lugar al que la gente fuera de noche. De hecho, casi nadie iba ahí porque no había casas ni pueblos cerca, solo tierra, árboles y silencio. ¿Estás seguro?, preguntó Tomás. Es muy tarde y ese camino está oscuro. Sí, vamos, dijo el hombre sin moverse. Tomás dudó por un momento, pero necesitaba el dinero. Había sido una noche sin muchos viajes y ese pasajero pagaría bien por la distancia. Así que arrancó el auto y tomó la carretera que salía de la ciudad. Al principio todo parecía normal. Las luces de Oaxaca se fueron haciendo pequeñas detrás de ellos hasta desaparecer por completo. La carretera se volvió más estrecha, rodeada de árboles altos que formaban un túnel oscuro. No había otros autos, no había luz, solo el sonido del motor y el camino iluminado por los faros. Tomás intentó hacer conversación varias veces, pero el hombre del asiento trasero no respondía. Solo se quedaba ahí, inmóvil, mirando hacia adelante. Tomás empezó a sentirse nervioso. Había algo raro en ese pasajero, algo que no podía explicar. Era como si el aire dentro del auto se hubiera vuelto más pesado, más frío. Llevaban unos 20 minutos de camino cuando Tomás miró por el espejo retrovisor para ver si el hombre estaba bien. Pero lo que vio lo dejó helado. En el asiento trasero ya no había una persona. Había un perro enorme con el pelo negro y brillante, sentado exactamente donde debería estar el hombre. El animal lo miraba fijamente a través del espejo, con ojos amarillos que brillaban en la oscuridad. No movía la cola, no respiraba fuerte, solo lo observaba sin parpadear. Tomás soltó un grito ahogado, y el auto se tambaleó por un segundo. Su corazón latía tan rápido que sentía que se le iba a salir del pecho. Giró la cabeza bruscamente para mirar hacia atrás. El hombre estaba ahí, sentado como antes, con las manos sobre las rodillas, la cabeza ligeramente inclinada, como si nada hubiera pasado. Tomás se quedó sin palabras. Se pasó la mano por la cara tratando de entender lo que acababa de ver. Estoy cansado, pensó. Debo estar imaginando cosas. Siguió manejando, pero sus manos temblaban sobre el volante. Respiraba profundo, tratando de calmarse. Solo termina el viaje y ya, se repetía a sí mismo. Pero 5 minutos después volvió a mirar por el espejo. El perro estaba ahí otra vez, más grande que antes, con la lengua colgando entre los dientes enormes. Lo miraba directamente, sin moverse, como esperando algo. Tomás pisó el freno de golpe. El auto se detuvo en medio de la carretera con un chirrido. Se volteó otra vez hacia el asiento trasero, el corazón retumbándole en los oídos. El hombre estaba ahí, exactamente igual, quieto, en silencio. ¿Qué está pasando?, logró decir Tomás con la voz quebrada. El hombre levantó la cabeza lentamente. Bajo la sombra del sombrero, Tomás pudo ver sus ojos por primera vez. Eran los mismos ojos amarillos que había visto en el perro. Gracias por no gritar, dijo el hombre con esa voz profunda. La mayoría lo hace. Tomás sintió que todo su cuerpo se congelaba. No podía moverse, no podía pensar. El miedo lo tenía paralizado por completo. ¿Qué es usted?, susurró. El hombre no respondió de inmediato. Solo lo miraba con esos ojos que no parecían humanos. Sigue manejando, ordenó. Tomás no supo por qué obedeció. Era como si su cuerpo ya no le perteneciera. Arrancó el auto de nuevo y continuó por la carretera, subiendo cada vez más hacia el cerro. Las curvas se volvieron más cerradas, el camino más angosto. Ya no había señales, ni marcas en el pavimento, solo tierra y piedras. No volvió a mirar por el espejo. Tenía demasiado miedo de lo que podría ver. Mantenía la vista fija en el camino, con las manos apretando el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Después de lo que pareció una eternidad, el hombre habló de nuevo. Aquí. Tomás detuvo el auto en medio de la nada.
No había casas, ni luces, ni nada, solo árboles oscuros y el cerro elevándose frente a ellos como una sombra gigante. El viento soplaba entre las ramas haciendo un sonido que parecía un lamento. «Ya llegamos», dijo el hombre. Tomás se quedó inmóvil agarrando el volante. No se atrevía a voltear. «¿Cuánto es?», preguntó con la voz temblorosa esperando que el hombre se bajara y todo terminara. «No necesito pagar», respondió el hombre. Entonces Tomás escuchó la puerta abrirse. Sintió un alivio enorme pensando que ya se había ido. Pero ese alivio duró solo un segundo. La puerta del conductor se abrió de golpe. Antes de que pudiera reaccionar, algo lo jaló del brazo con una fuerza increíble. Tomás gritó y trató de aferrarse al volante, pero era inútil. La criatura, porque ya no era un hombre lo que lo estaba arrastrando, era demasiado fuerte. Lo sacó del auto y lo arrastró por el suelo hacia el cerro. Tomás peleaba, gritaba, trataba de agarrarse de las piedras, de las raíces, de lo que fuera, pero no servía de nada. Sentía garras clavándose en su brazo, un dolor punzante que le recorría todo el cuerpo. Miró hacia atrás por un instante y lo vio. Ya no era un hombre, era un perro gigantesco, negro como la noche, con ojos que brillaban como brasas. Caminaba en dos patas, arrastrándolo cuesta arriba con una facilidad terrible. «Ayuda, por favor», se gritó Tomás, pero no había nadie. Solo el viento y los árboles. Lo llevó hasta una cueva escondida entre las rocas del cerro. Adentro había un fuego encendido, huesos viejos esparcidos por el suelo y símbolos extraños pintados en las paredes. Olía a tierra mojada y a algo podrido que hacía que Tomás sintiera náuseas. La criatura lo soltó y Tomás cayó al suelo respirando con dificultad. Trató de levantarse, de correr, pero sus piernas no respondían. Estaba demasiado débil, demasiado asustado. «Eres el elegido de esta noche», dijo la criatura, ahora con una voz que no era humana, que parecía salir de la tierra misma. «Tu energía alimentará el ritual». Tomás vio cómo la criatura comenzaba a dibujar un círculo a su alrededor con cenizas. Escuchó palabras en un idioma antiguo que no entendía, palabras que le provocaban dolor en la cabeza solo de oírlas. Sintió como algo invisible empezaba a sacarle la fuerza del cuerpo, como si lo estuvieran vaciando por dentro. Lo último que vio antes de perder la conciencia fueron esos ojos amarillos mirándolo desde arriba, brillando en la oscuridad de la cueva. A la mañana siguiente, un campesino que pasaba cerca del cerro encontró el taxi de Tomás abandonado a un lado del camino. Las puertas estaban abiertas, el motor apagado. Llamó a las autoridades y comenzaron a buscarlo. Lo encontraron horas después, tirado cerca de la entrada de una cueva, inconsciente y frío. Tenía marcas extrañas en los brazos, como quemaduras o rasguños profundos que formaban patrones. Lo llevaron al hospital de inmediato. Tomás no despertó ese día, ni el siguiente. Permanecía acostado en la cama, con los ojos cerrados, respirando apenas. Los doctores no entendían qué le había pasado. No tenía golpes graves, no había señales de que lo hubieran atacado con algún arma. Pero su cuerpo estaba débil, como si algo le hubiera quitado toda la energía vital. Al tercer día, Tomás abrió los ojos por un momento. Una enfermera estaba junto a él y trató de hablarle, de preguntarle qué había pasado. Pero Tomás no podía hablar. Su boca se movía pero no salían palabras. Solo miraba al techo con los ojos llenos de terror, como si estuviera viendo algo horrible que nadie más podía ver. Esa misma tarde su corazón se detuvo. Nadie supo realmente qué le había pasado a Tomás esa noche. La policía cerró el caso diciendo que probablemente había sufrido un ataque al corazón mientras manejaba y se había desorientado. Pero los que vivían cerca del cerro sabían la verdad. Sabían que ahí arriba, en esas cuevas escondidas, todavía habitaban cosas antiguas, criaturas que podían cambiar de forma y que necesitaban alimentarse de los vivos para mantener su poder. El taxi de Tomás fue vendido a otro conductor. Pero dicen que a veces, cuando maneja de noche por esa misma carretera, puede ver por el espejo retrovisor a un pasajero en el asiento trasero, un hombre con sombrero y ojos amarillos que lo mira sin parpadear. Y cada vez que eso pasa, el conductor siente un frío profundo recorrerle la espalda y acelera hasta salir de esa zona,
rezando para que esa criatura no decida que es su turno de ser el elegido, porque en esos caminos oscuros, lejos de las luces de la ciudad, todavía existen seres que caminan entre dos mundos. Y cuando te encuentras con uno de ellos, ya es demasiado tarde para salvarte.